para mí un honor poder estar aquí y poder, a través de este programa, poder darles esta conferencia que precisamente tiene un punto especial por ser Día del Médico, y que voy a hablar de la medicina y de los médicos. Esta conferencia se llama Bioética y Medicina, ¿sí? Está basada en la referencia bibliográfica y el curso compartido por el doctor Miguel Sánchez González de la Universidad Complutense de Madrid. Cabe mencionar que él es uno de los principales integrantes y ahora es el director del máster de bioética de esa universidad. Lo que voy a trabajar y voy a explicar a ustedes es el método deliberativo para analizar casos clínicos, y también voy a hablar sobre la medicina y el médico. La deliberación es el proceso de ponderación de todos los factores que intervienen en un acto o situación concretos con el fin de tomar la decisión óptima. Creo que esto está muy enfocado, sobre todo cuando se van a hacer estudios de casos de análisis, casos de bioética, pero también es algo que nos sirve para la propia vida, para poder conocer y ponderar estas cuestiones y tomar la mejor decisión. La prudencia, la frónesis de los griegos, es la facultad de deliberar adecuadamente, permite alcanzar las decisiones más justificables, aunque no puede dar certeza. Eso es muy importante, porque si bien vamos a encontrar tal vez lo óptimo que nosotros consideramos, nunca vamos a llegar al punto de la certeza, es decir, a la verdad. El problema de la certeza moral: la realidad es demasiado rica y compleja y no puede ser conocida completamente. ¿Por qué? Porque bueno, el hombre, cuando se da cuenta llega al mundo, se da cuenta de dos cuestiones. Una es la libertad y otra que es la realidad. La realidad es inconmensurable, infinita, fuente de todo poder, y esa realidad pues no la podemos conocer, porque hay realidades a muchos niveles. Hemos ido conociendo diferentes realidades en el proceso de las culturas y las civilizaciones, y seguiremos conociendo más realidades, pero la realidad es infinita. La deliberación no puede dar certeza absoluta de haber escogido lo mejor. Es posible elaborar juicios diferentes sobre una misma realidad. La deliberación no siempre consigue que todo el mundo acepte un curso como el más adecuado. Habrá varios cursos de acción, varios cursos, y pues, no podemos plantearnos cuál es el más adecuado. Vamos a ver ahora el problema de la certeza moral. Pero la deliberación puede darnos una probabilidad razonable en la medida que sea adecuada. Puede disminuir la incertidumbre y mejorar nuestras decisiones. Ahora vamos a ver algunos requisitos de la deliberación. 1. Es importante mantener todos los sentidos atentos a la realidad. Y algo muy importante: saber escuchar, saber ver. Es decir, tenemos que tener una visión amplia y una escucha amplia. 2. Tener toda la información necesaria, el conocimiento del problema, del marco legal y social y otros más, ¿sí? Como pueden ser las costumbres. 3. Someterse a análisis y argumentación racional. Esto de someterse a análisis y argumentación racional tiene que ver con, digamos, el método que se utiliza en bioética. ¿Y cuál es? Bueno, pues tenemos la parte de la ética, y se refiere a qué. Bueno, como una rama de la filosofía que tiene el método de la argumentación, del análisis, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que utilizar ese método. No lo podemos hacer de una manera arbitraria, sino tenemos que utilizar un método que es un método de la filosofía, que es una ciencia. Los requisitos de la deliberación: 4. Apoyarse en la experiencia, recordar precedentes, contar con experiencia propia, buscar consejo a una persona experta o expertos, ¿sí? Etc. Otro punto importante es la sinceridad. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que vamos a plantearnos las cuestiones desde un punto realmente honesto, claro, sincero, ¿sí? Y 6, la voluntad de diálogo. Eso es
básico, poder dialogar, pero dialogar fundamentados en la razón. Para todo ello tendremos que tener madurez psicológica y humana. Los pasos de la deliberación clínica. Bueno, primero hay que presentar un caso, hay muchos casos, entonces vamos a ver cuál es el caso que nos va a ocupar. Tenemos que ver varios elementos, como cuáles son los hechos de ese caso. Y tenemos que tener un conocimiento amplio de todos los hechos que se han dado en este caso. Y tener que buscar las fechas, las preguntas, los contextos para poder tener todos esos elementos. Posteriormente hay que identificar los problemas morales. Para ello necesitamos seleccionar el problema a tratar, identificar los valores en conflicto. Todos tenemos una serie de valores, una cantidad de valores, pero no todos tenemos la jerarquía de esos valores. Entonces tenemos que identificar cuáles son aquellos valores que entran en conflicto. Sí, hay muchos valores que entran en conflicto. Ahora, los pasos de la deliberación clínica. Descubrir los cursos de acción extremos. A veces nos encontramos con los problemas y tienen soluciones extremas. En ese punto podemos plantearnos, por ejemplo, las cuestiones de, por ejemplo, la interrupción del embarazo. Si nosotros nos planteamos la interrupción del embarazo y describimos los cursos de acción extrema, diríamos, ¿sí? Por un lado está la autonomía de la mujer que quiere interrumpir el embarazo, y por otro lado está el principio de no maleficencia que se requiere al embrión, al embrión, que diríamos, bueno, si respetamos la autonomía de la mujer, pues vamos a lesionar el derecho que tiene el embrión en relación al valor de la no maleficencia. Entonces, ese sería, digamos, puntos extremos. Si hacemos esto, lesionamos esto. Si hacemos esto, lesionamos lo otro. Entonces, esos puntos extremos los vamos a encontrar en casi todos los problemas. Pero lo importante no es elegir esos puntos extremos. Por eso, los problemas en relación a esto de la bioética se manejan más como problema, ¿sí?, que como dilema, porque un dilema te lleva o tomo esto y no hago esto otro, como el ejemplo que les acabo de poner. Entonces, si yo lo manejo como dilema, digo, o privilegio la autonomía de la mujer o privilegio la no maleficencia del embrión, entonces por lo tanto voy a tomar una decisión, pero siempre va a quedar una sensación de malestar porque no se cumple todo. Entonces, esto llevarlo a otras posibilidades, que puede haber muchas posibilidades en el medio, me impide llegar a ese punto dilemático de los extremos. También comprobar la consistencia de la decisión, y para comprobar la consistencia de la decisión tenemos que tener en cuenta varios aspectos. Primero, la publicidad, o sea, qué cosas se conoce, cómo se informa estos problemas, cómo se resolvieron. Eso es la publicidad. La legalidad es algo muy importante, porque cualquier problema que se resuelva tiene que estar dentro de un marco jurídico, y lo sabemos. En nuestro país habrá marcos jurídicos que permiten la interrupción del embarazo, como es el Distrito Federal, y habrá otros estados en que no se permite, pero si se realiza en el Distrito Federal, pues digamos, la legalidad está dada, pero si se realiza en un estado donde no está legal, pues entonces se incumple esa legalidad. También tenemos que ver la estabilidad transcurrido el tiempo. Tenemos que plantearnos qué se va a pensar, cómo se va a ver una vez que el tiempo ha transcurrido, cómo se tomó esa decisión. Entonces son los aspectos que nos permiten la consistencia de la decisión. Y finalmente, pues ya tomar la decisión final, que será la que consideramos, como les decía al principio, que sea pues la óptima. Nunca será una certeza, habrá varios caminos, pero trataremos de encontrar la óptima con todo aquello que ya les vine mencionando. Ahora pues vamos a enfocarnos a un aspecto que tiene mucha relación con los médicos, y es la medicina y la profesión. Entonces, como les decía, creo que este día es un día propicio, muy adecuado para poder hablar de
de los médicos, de la medicina y de su profesión. Bueno, aquí tenemos que ver la importancia de las ideas. Todo lo que hacemos y la forma en lo que hacemos depende de nuestras ideas. Nuestras ideas son las que dan un significado a lo que vivimos. Una cultura es el sistema vital de las ideas en cada tiempo, Ortega y Gasset. Los factores cognitivos. Ustedes saben que nosotros, los seres humanos, tenemos pues cualidades, y que una de las cualidades que tenemos pues es los factores de cognición, nuestras capacidades cognitivas. ¿Cuáles son? Pues la capacidad de memoria, de abstracción, de síntesis, de juicio, ¿sí? Son, digamos, algunas de las funciones cognitivas que los seres humanos tenemos y que son muy importantes, ¿sí? Entonces, todo comportamiento humano está mediado por representaciones y significados mentales. ¿A través de qué? Pues eso que yo les dije, las capacidades cognitivas que tenemos. Ahora bien, la psicología cognitiva enseña que la persona no es un reactor al ambiente, el conductismo. No solamente reaccionamos al ambiente, sino que tenemos otras cualidades. Ni a fuerzas inconscientes, como lo diría el psicoanálisis, no, tampoco somos pura respuesta inconsciente, ¿sí? Ni a procesos bioquímicos del biologicismo, sino un constructor activo de su experiencia que tiene intenciones y propósitos. Entonces, todos estos elementos, bueno, están dentro de lo que es lo cognitivo del ser humano, pero no somos eso, somos todo el constructo que eso representa. Conveniencia de examinar nuestras ideas. Es importante exponer las ideas y las creencias, ¿sí? Pueden no ser totalmente conscientes, pueden no ser auténticas, podemos mejorarlas. Entonces sabemos que muchas veces nosotros tenemos creencia de algo, pero que no pasa de ser una creencia que venimos a lo mejor inconscientemente repitiendo, pensando, y que entonces va a ser muy importante interrogarnos sobre esas creencias. A lo mejor pueden ser auténticas o pueden no ser auténticas, entonces podemos estar equivocados, ¿no? Y siempre podemos mejorarlas. Yo creo que siempre es posible ser mejor y actualizar, reconocer, modificar. Pues los seres humanos somos de cambio, y la realidad es cambio permanente, entonces siempre no podemos quedarnos de manera estática, sino siempre tenemos que estar en el devenir, en el cambio, en lo que viene, ¿sí? Ideas a aclarar, por ejemplo. ¿Qué es la medicina? ¿Qué es ser médico? ¿Qué significa servir? ¿Qué cualidades son necesarias en el médico? ¿Por qué hay tantos médicos descontentos con su profesión? ¿Cuál es la mejor forma de encontrar satisfacción y sentido en la profesión? Bueno, vamos a tratar de contestar algunas de estas preguntas. ¿Qué es la medicina? ¿Es una ciencia? ¿Es una técnica? ¿Es un arte interpretativo y creativo? Pues yo creo que hay muchos elementos de ellos que conforman lo que es la medicina como ciencia. Decimos que tiene una parte científica, más ahora, cada vez más. ¿Por qué? Por el avance científico-tecnológico. Pero también es una técnica, y también es un arte, y hay que interpretar y ser creativo para poder realizar muchas veces los diagnósticos, los tratamientos. La medicina es una empresa moral que incorpora un compromiso ético. Es una profesión comprometida con la salud de los individuos y de la comunidad. Entonces el compromiso ético es con la salud, con los individuos y la comunidad, y con sí mismo, ¿no? Entonces diríamos, ¿por qué es un compromiso ético? Les había yo mencionado que el ser humano se da cuenta de dos cuestiones muy importantes. Por un lado, la libertad y la realidad. Y justamente por la libertad, nosotros tenemos que elegir, somos seres que eligen y que siempre estamos valorando entre una cosa y la otra. Por lo tanto, estamos en ese constante elegir, aceptar, rechazar, y en eso es donde se juega la ética, porque precisamente tendremos que elegir lo mejor, lo bueno, ¿sí?
¿Qué es ser médico? Hipócrates en sus preceptos plantea que donde hay amor a los hombres, hay amor al arte médico. El médico clínico no es solo un científico, un técnico o un artista. El médico es por encima de todo un servidor de la persona enferma y de la comunidad. Hacerse médico es asumir una misión social. Cualidades necesarias en el médico. Las cualidades a cultivar y potenciar son inspiradas por algún modelo ideal, pero hay que diferenciar entre el ideal médico institucional, el ideal médico personal que cada uno puede desarrollar. Y aquí ese punto es importante porque siempre estamos inspirados por algo. Puede ser por una persona, o puede ser por una idea, o puede ser por un servicio. Y entonces, ¿qué cualidades hay que cultivar? Pues eso, potenciar el modelo que tenemos de en el caso de los médicos, de ser médicos, ¿no? Y yo creo que va cambiando en diferentes épocas. ¿Cuáles eran los ideales de los médicos del siglo XIX, del siglo XX, del siglo XXI? ¿Sí? Entonces, pues son preguntas que se las lanzo para que ustedes piensen y de alguna manera cada persona, que es una unidad, pues tendrá que pensar en cuáles son mis ideales, cuáles han sido los ideales que me han movido para yo ser médico, ¿no? ¿Cuáles podrían ser los ideales? Bueno, un ideal pues sería tener una profesión digna, una profesión respetable, ¿sí? Una profesión en que si bien puedo yo tener honorarios y poder vivir de una manera honesta, decorosa, pues está muy bien, pero mi ideal no puede ser, por ejemplo, un médico que diga, no, pues yo me voy a enriquecer y voy a hacer una gran fortuna con esta profesión. Yo creo que por ahí habría que cuestionar esos aspectos. O bien, pues, ¿cuál otro ideal? ¿Cuáles son los personajes ideales? Bueno, tenemos muchos médicos que han sido verdaderos ejemplos ideales por su atestación, por su manera de ser, como han sido en nuestro país y internacionalmente, ¿no? Tenemos a los investigadores, a Pasteur, a muchos. Entonces, bueno, hay que diferenciar entre, como les decía, el ideal médico institucional, ¿cuál es el ideal médico institucional? ¿Y cuál es el ideal médico personal? Ideal médico institucional. ¿Qué nos plantea este ideal? La sociedad propone un ideal basado en sus propias ideas, necesidades y expectativas. Es el que reflejan los planes de estudio. ¿Cuáles son los planes de estudio que están en las facultades de medicina? ¿Sí? Entonces ahí se va a reflejar cuáles son los planes de estudio. Y los planes de estudio han ido cambiando. Antes era una medicina, digamos, curativa, basada en los aspectos científicos, después ya vino los aspectos sociales, después vienen los aspectos epidemiológicos, vienen los aspectos del cuidado de la salud, no solo de la salud física, sino de la salud mental. Y entonces así vamos conociendo cuáles son esos planes que tienen las instituciones. Ahora bien, recoge los mínimos exigibles y debe ser aceptado por todos. O sea, hay que tener una cuestión básica de los mínimos que requiere para ser un médico, en su actualidad, en su situación, en su contexto. Y entonces eso es muy importante, lo que pide la institución. Ahora, diferentes ideales en el siglo XX. Vamos a ver la medicina científico-natural. Pues es una asistencia individual, somática y curativa. El ideal médico clínico experimentado o científico de laboratorio. Segundo, la medicina científico-social. Es una medicina social y preventiva. ¿Sí? Ideal del médico, el médico social, el seguro social. ¿Sí? Entonces, como ven, aquí estamos viendo diferentes ideales en el siglo XX de la medicina. Ahora vemos la medicina primaria y la salud para todos. ¿Cómo era esta frase de la Alma Tata? Era medicina, salud para todos en el siglo, en el año 2000.
es un ideal institucional. Ahora bien, medicina primaria y salud para todos. El ideal médico, el médico multidimensional y polivalente, apto para el aprendizaje continuo, útil para resolver problemas diversos, preparado para asistir personalizadamente a sus enfermos e impartir cuidados con capacidad creadora y autocrítica. Ahora vamos a ver los aspectos del ideal médico personal. Es el ideal médico que cada uno es capaz de elaborar y asumir. Es un ideal de máximos que nadie puede imponer a otros. Es uno individual propio y serán que los máximos que yo. Está compuesto por el conjunto de actitudes interiores y valores humanos que cada uno es capaz de desarrollar. Y en él se encuentra el significado y el valor que para cada uno tiene su propia profesión. Y ahí la importancia de la elección de la profesión. Y en este caso que estamos hablando, ¿quiénes eligen, cómo lo eligen, con qué valores, ¿sí? Con qué significados eligen la profesión médica? Conviene cultivar un ideal personal del médico que se quiere ser. Ser médico puede ser una de las mejores y más satisfactorias metas a alcanzar en la vida. Pero también puede ser una carga pesada y una fuente de conflictos interminables. El que llegue a producirse una alternativa u otra depende fundamentalmente de quién, pues de uno mismo. ¿Sí? Vamos a ver ahora algunos aspectos de la insatisfacción actual de muchos médicos. Bueno, tenemos un conflicto entre un antiguo modelo paternalista y un nuevo ideal autonomista. Me voy a detener un poquito aquí a explicar este aspecto. Nosotros somos herederos de la medicina de los griegos, y se recuerdan, y los médicos lo saben porque han jurado el juramento de Hipócrates y todo lo que plantea, que es muy rico, muy importante, y aplica valores, obligaciones, responsabilidades. Pero ese también te da un aspecto donde tú eres, si venimos de esa cultura griega donde los médicos eran sacerdotes y semidioses, pues entonces tenían un valor muy alto y entonces ellos sabían, y después de todo el proceso de educación que tenían, pues ellos consideraban y decían qué era lo que le convenía al paciente, cómo le convenía, qué le iba a pasar, cómo le iba a pasar y qué debía hacer. Esa es una medicina paternalista y que todavía en la actualidad debe haber médicos que funcionan con esta ideología o con esta manera de ser paternalista. Pero después viene la autonomía. ¿Y de dónde viene la autonomía? En el siglo XVIII, la modernidad, Manuel Kant, el filósofo, nos plantea y dice, bueno, los seres humanos somos seres de dos mundos, del mundo de los sentidos, ¿sí? El mundo de la vista, del oído, de todo, de la percepción de los sentidos, pero también somos del mundo intelectivo, y el mundo intelectivo es el mundo de la razón. ¿Y qué quiere decir eso? Que yo me autolegislo a mí mismo y que yo no necesito que nadie me venga a decir qué es correcto y qué es incorrecto, que yo lo debo saber. Yo soy autónomo. ¿Por qué? Porque me legislo a mí mismo. Es decir, yo tengo la capacidad de elegir entre el bien y el mal, o entre conocer, ¿sí?, qué es lo correcto o lo incorrecto. Y de ahí surge la autonomía. ¿Y cómo se va derivando? Bueno, pues todos los seres humanos somos autónomos, ¿no? Yo creo que hay que hacer la aclaración de que, bueno, cuando somos niños, pues no somos autónomos, somos heterónomos. ¿Por qué? Porque nos dicen que tenemos que hacer los padres. A lo mejor somos estudiantes, somos adultos y también nos dicen lo que tenemos que hacer. Entonces no somos autónomos, somos heterónomos. Pero lo esperado es que seamos seres autónomos, que nos autolegislemos a nosotros mismos. Bien. Entonces, en ese sentido, el médico y el paciente tienen una función distinta, por supuesto, tienen un conocimiento diferente, pero son autónomos, tanto uno como el otro. Entonces, al paciente en la medicina autonomista tú no lo puedes tratar como si fuera un niño, sino lo tienes que tratar como un ser autónomo que va a decidir, va a pensar, va a colaborar y va a trabajar junto con el médico. ¿Para qué? Para buscar, ¿qué? Pues recuperar su salud, ¿no?
pero no le puede decir el médico, bueno, usted va a hacer esto, y él obedece. No, yo creo que el gran cambio ahora es eso, precisamente, el pasar a la medicina autonomista. A lo mejor después hay que combinar un poco estos aspectos, porque cuando una persona está enferma, pues está muy vulnerable y tal vez se puede infantilizar en un momento dado, es decir, se pone regresivo y necesita como el apoyo, el cuidado paternal, ¿no? Entonces hay que como balancear estos aspectos, porque ponemos ejemplos, ¿cuántos médicos dicen, no, usted haga lo que usted cree que debe ser, porque eso es lo que pongo en sus manos, porque esa es una medicina paternalista? Pero sí dice, a ver cuáles son los riesgos, cuáles son los beneficios, en qué me va a mejorar esto, en qué me puede perjudicar. Entonces yo ya voy a hacer una valoración y digo que sí acepto esto, o no acepto, o busco otro también, ¿sí? Entonces este es un gran cambio de paradigma entre el antiguo modelo paternalista y el nuevo ideal autonomista. A mí me parece que este es un ideal muy válido, yo estoy de acuerdo. Yo creo que debe de colaborarse tanto el médico como el paciente para llegar a un acuerdo, para resolver un problema de sufrimiento, por recuperar la salud. ¿Sí? Bueno. Bien, la relación médico-paciente está dejando de ser paternalista para hacerse autonomista. Pero los médicos se habían formado en el ideal del médico paternalista y autoritario, que buscaba el bien del enfermo, pero sin el enfermo. Pretendía obediencia, confianza pasiva y agradecimiento incondicional. ¿Sí? Entonces el médico pues tenía un estatus de Dios, ¿no? Sacerdote en cuanto que tiene todo el poder. Bien. Seguimos con la insatisfacción actual de muchos médicos, digamos en el siglo XXI. Conflicto entre un ideal curativo tecnológico y un ideal sanador de atención y cuidados. Se ha impuesto un ideal exclusivamente tecnológico de curación de enfermedades y no se preparaba para atender integralmente y cuidar humanamente a los pacientes. O sea, no podemos solamente utilizar la ciencia, la tecnología, el conocimiento, la destreza, la habilidad para curar, sino que hay que cuidar de manera humana, hay que ponerse en el lugar del otro, hay que utilizar la regla de oro, ¿no? ¿Sí? Esta reducción de las funciones del médico dejaba sin cumplir muchas expectativas de los pacientes. Y esto me lleva a pensar que cuántas veces los pacientes ven a su médico, pero sin embargo buscan otras cuestiones, buscan una cantidad de otras que llaman medicinas alternativas, ¿no? O medicinas complementarias. ¿Por qué? Porque falta algo, falta la parte, digamos, psicológica, espiritual, humana, que no se da en esa relación. Entonces, el médico, para que no tenga esa frustración, pues tendrá que cuidar mucho y tendrá que tratar a los pacientes de otra manera, a lo mejor escucharlos. Porque si el médico nada más ya tiene planteado su diagnóstico y ya nada más lo transcribe y lo encuadra al paciente, pues el paciente no va a sentir que tiene una relación médico-paciente adecuada, ¿sí? Entonces de ahí esta inconformidad que se tiene en la actualidad. Vamos a ver algunas conclusiones. Los médicos del futuro podrán ejercer una medicina más completa, eficaz, humana y satisfactoria. Entonces vamos a plantearnos cómo es la educación actual en la medicina, pero no solamente en la medicina, vamos a ver desde la educación, bueno, de la familia, cómo es la familia, y cómo es la familia actualmente. Bueno, pues ha cambiado mucho la familia, y entonces la familia ahora pues tiene que trabajar mucho, tiene muchas presiones, entonces tal vez puede dedicar poco tiempo al cuidado de los hijos, a la atención de los hijos, y como resultado vemos que hay muchos problemas de tipo de integración familiar, hay muchos problemas en relación al desarrollo de los niños, al crecimiento, los problemas de la adolescencia. Además estamos en un medio que puede ser, digamos, con grandes riesgos, como pueden ser las adicciones, la violencia, ¿sí? La sobrepoblación, la falta de información, y entonces, bueno, eso se va transmitiendo a
cada individuo, a cada ser humano. Después llegamos al área de escolar, ¿no? ¿Y cómo son los programas escolares? Bueno, está bien, ahora ya es exigible la educación preescolar, que va preparando al niño para poder entrar a la educación primaria, después será el secundario, después serán los estudios de preparatoria, y ahí me detengo, porque ha habido varios aspectos en este sentido de que se van eliminando algunas de las disciplinas muy importantes, como son la filosofía, la lógica, la ética, la espiritualidad y la ética, cosa que antes se daba de alguna manera. Ahora se ha planteado que esas materias no son importantes, que lo que es importante es la técnica, la tecnología, la producción. Entonces, ¿qué pueden surgir de ahí? Personas pues, que no tienen ese sentido del humanismo, que no tienen conocimiento filosófico, que no reflexionan, que no piensan, que no se preguntan. Y entonces eso es una de las cuestiones importantes que yo creo que en la educación hay que retomar, y hay que estar conscientes de que todas esas materias o disciplinas de las que les mencioné pues son muy importantes en la formación de un ser humano. Un ser humano no solamente es alguien que va a tener habilidades técnicas, científicas para producir, porque producir y producir, ¿qué vamos a producir? Pues vamos a producir la destrucción, ¿no? Tanto producción, pues vamos a producir la destrucción. Es uno de los planteamientos. Entonces hay que ver cómo podemos cambiar esta idea de la educación en cuanto a las humanidades, que son tan importantes, para que los seres humanos sean de otra naturaleza y no solamente sea, pues, ¿qué produzco? ¿Qué tengo? En lugar de ser, mejor voy a ver tener y poder, en lugar de ser. Y lo más importante para un ser humano es ser. Está bien, hay que tener, hay que en cierto poder tener, pero no es lo más importante es ser. ¿Qué quiere decir ser? Pues que yo pueda desplegar todas mis capacidades, ¿sí? En la medida de lo que yo tengo y al derecho que tengo, porque también es un derecho humano que puedas desplegar todas tus capacidades, ¿sí? Somos seres en devenir, estamos en el tiempo, en construcción y en devenir. Un niño, un joven, un estudiante de medicina, y que va a devenir el médico, y qué médico va a devenir, ¿no? Entonces, en ese sentido es muy importante este futuro. Para que esa posibilidad se realice, es necesario que cada profesional desarrolle las actitudes y los valores humanos más adecuados. Nos referimos a las actitudes. ¿Qué actitud voy a tener ante mí, ante mis semejantes, ante lo social, a mi comunidad? Y qué valores voy a preferir, porque bueno, hay muchos valores. He hablado anteriormente de, por ejemplo, tener, pues el valor es importante, la utilidad, ¿no? El poder, pues también, pero también hay que tener otros valores, como puede ser la justicia, puede ser la bondad, puede ser el amor. Por ahí se habla en un punto de una cita del amor. ¿Y qué es el amor? El amor es esa actitud, no el amor hacia alguien, sino el amor quiere decir el cuidado, la búsqueda de lo mejor, de lo que une, no lo contrario, que destruye, que aniquila, que separa, sino lo que integra y lo que une sería el amor. ¿Qué otros valores podemos plantearnos? Pues dijimos la justicia. ¿Y la justicia cómo la reconocemos? La justicia. La justicia la reconocemos por la injusticia. Cuando se comete una injusticia es lo primero que sentimos, es una cosa ya humana innata, se está violando, se está transgrediendo lo justo, es una injusticia lo que se está realizando, ¿no? Y entonces ahí es cuando nosotros podemos considerar que es la justicia. La justicia pues no se va a alcanzar, es algo que siempre será devenir y siempre tratará de buscarse lo mejor. ¿Y cuál es lo que se plantea en los derechos humanos? Pues la justicia, ¿no? ¿Okay? Cuando se cometen injusticias, entonces ¿qué hay que reclamar? Pues hay que reclamar los derechos humanos. ¿Y en qué están basados? Pues en la justicia, ¿no? ¿Qué otros valores? El valor de servir o el valor de dar, el valor de hacer las cosas no por mi propio interés o por mi conveniencia, sino por el bien mío y el de todos, ¿sí?
Entonces, esos valores, ¿qué otros valores podemos tener? Bueno, pues otros valores que son importantes, la responsabilidad. Y llegamos al punto del valor de la responsabilidad. ¿Y qué es la responsabilidad? Bueno, pues la responsabilidad es el valor más importante del siglo XXI. ¿Por qué? Porque nuestros actos, todos nuestros actos repercuten en otros. Y si yo soy responsable de lo que yo hago, pues también va a tener repercusiones hacia los demás. Si soy irresponsable, pues tendrá repercusiones sobre los demás y más allá de los demás. Entonces, este valor de la responsabilidad es muy importante y podemos plantearnos, por ejemplo, cuál ha sido la historia de los valores más importantes en la humanidad. Por ejemplo, en los griegos, ¿qué valor era el más importante? La naturaleza. Era el valor más importante. Leían los filósofos, la naturaleza. ¿Por qué? ¿Qué es? Después ya viene el valor de la santidad durante la religión. Luego viene ya en la modernidad, ¿cuál es el valor más importante? La razón, ¿sí? La razón, y ahora tenemos el valor de la responsabilidad. Entonces, la responsabilidad de un médico, de cómo va a estudiar, qué va a estudiar, cómo va a prepararse, cómo va a ejercer, todo eso, pues, es muy importante ese valor. Si no se desarrollan ciertas cualidades y actitudes, como por ejemplo, la compasión. ¿Y qué es la compasión? La compasión es muy amplio, pero sería el poder entender al otro, ponerse en el lugar del otro, qué le está pasando al otro. Eso es la compasión, ¿sí? La excelencia, como estamos hablando de los médicos, en este caso sería pues que hagan lo mejor que puedan para que sean excelentes. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, pues se tendría que hacer científico, técnico, humano, psicológico, para que puedan llegar a un punto de excelencia, ¿sí? El espíritu de servicio. Alguien dice que el espíritu de servicio, y ahí podríamos encontrar a lo mejor a la solidaridad, y diría, algunos autores pueden decir que la solidaridad es algo que da felicidad. Cuando tú sirves, cumples, eres responsable, atiendes a los demás, ¿sí? A lo mejor sin esperar recompensa en ese sentido, sino solamente por el hecho mismo humano de hacerlo, pues vas a tener un sentimiento de felicidad, ¿sí? El compromiso ético. Bueno, el compromiso de que voy a hacer lo mejor, lo correcto, ¿sí? Eso es el compromiso ético. Predominarán los inconvenientes y no se podrá encontrar satisfacción en el trabajo, ¿sí? Y si se mantiene una mentalidad aferrada a esquemas antiguos, paternalistas o tecnocráticos, se padecerán inquietudes, conflictos y amenazas. Ser médico puede ser algo muy bueno o algo bastante malo. El resultado depende un poco de la suerte, mucho de la actitud de la clase de médico que se sea. Entonces aquí podríamos decir, ¿por qué depende un poco también de la suerte? Bueno, pues será de las circunstancias, ¿no? ¿En qué circunstancias me educo? ¿Qué era me tocó? Digamos, o qué etapa me tocó, cómo estuvieron las situaciones aleatorias, como puede ser, pues económicamente cómo estaba, cómo había la seguridad, tanto mía, en mi familia, o en mi contexto, o en mi sociedad, ¿no? Pues todo eso depende, esas probabilidades van a depender mucho de la suerte, ¿sí? Mucho de la actitud y de la clase de médico que se sea, pues va a depender de varios factores. Y va a depender de cómo me forme, cuál es mi vocación, qué autenticidad tengo en esa vocación, qué claridad tengo en lo que voy a hacer, por qué lo voy a hacer, cómo lo voy a hacer, para qué lo voy a hacer. Son todas preguntas de investigación, ¿no? Y como vemos, ser médico puede ser algo pues, muy satisfactorio o puede ser algo muy malo, porque entonces quiere decir que entré en disonancia cognitiva porque lo que yo quería hacer pues resulta que no es lo que yo quería hacer, sino que es todo lo contrario. Entonces tengo que tener muy claro cuáles son mis deseos, mis funciones, cómo lo voy a hacer, para que yo realmente pueda pues, tener una profesión digna, respetable,
y poder disfrutar de esa profesión. ¿Sí? Bueno, pues yo creo que con esto concluiría mi presentación